Buenas tardes y muchas gracias por su participación en este seminario web. Trae el Peruvian American Medical Society, la Sociedad Médica Peruana Americana. Experiencia en el tratamiento de COVID en Miami, USA, antivirales y otras terapias. Soy María Dioguardi Sanders, la directora ejecutiva de PAMS, una organización caritativa sin fines de lucro con base en los Estados Unidos. PAMS ayuda al Perú a través de misiones médicas y hemos respondido en casos de emergencia nacional como inundaciones, terremotos y ahora con la catastrófica pandemia del COVID-19 que está paralizando las instituciones médicas en el mundo, incluyendo al Perú. Agradecemos a la Junta Directiva de PAMS y al presidente, el Dr. Ronald Mera, por apoyar esta forma virtual de educación médica. También les agradecemos a ustedes por estar con nosotros hoy, a los hospitales, universidades y organizaciones como el Colegio Médico del Perú, por ayudarnos a difundir la información de este seminario de PAMS. Tenemos médicos representando 12 países, el Perú, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Nicaragua, Venezuela y la República Independiente de Arequipa. Ahora ya saben que soy arequipeña. Estamos grabando el seminario y los que se han registrado recibirán un link al video en YouTube. Este seminario está organizado por el Comité de Educación de PAMS bajo la dirección del presidente del comité, el Dr. Manuel Valdivieso. Permítanme presentar al Dr. Valdivieso. Se graduó como médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Entrenó en los Estados Unidos en medicina interna, hematología, oncología médica y gestión administrativa. Está certificado por la American Board of Internal Medicine en medicina interna y oncología médica. Sus roles académicos previos incluyen director de oncología torácica de MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas, director de división hematología y oncología de Wayne State University en Michigan, director médico de Carmonos Cancer Institute en Detroit, Michigan, director programa castellano médico de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, Michigan, profesor honorario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Ricardo Palma de Lima. El doctor Valdivieso es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina del Perú y ahora es profesor de Medicina Alcance Global de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. El doctor Valdivieso se unió a PAMS en 1986 y ha tenido varios roles, incluyendo presidente del capítulo PAMS del noreste de Estados Unidos, presidente de PAMS en el 2012 y actualmente es presidente del directorio del Policlínico PAMS en Chincha, en Perú. Bienvenido, doctor Valdivieso. Muy agradecido, María. Eres muy gentil con tu presentación de mi persona. Quisiera, en nombre de la organización, agradecer a todos los hermanos médicos y personal no médico también que nos está escuchando, participando en la reunión. Creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer en este momento tan difícil con la pandemia es aunarnos, ¿no?, como hermanos para ayudarnos. El objetivo de esta presentación, por consiguiente, es tratar de extendernos a todos ustedes con la contribución de un colega peruano de la Universidad de Miami que está muy activo en este tema. La intención nuestra es, como digo, tratar de apoyarnos en conocimiento del problema que estoy seguro nadie lo sabe completamente. A diferentes tipos de información que tenemos, que recibimos,
a veces es un poco maligna, porque nos sugieren tomar una serie de cosas que no funcionan y pueden inclusive hacernos daño. El objetivo de hoy, por supuesto, es enfocarnos en la parte de terapia antiviral, y lo hará el doctor José González. Pero antes, quisiera decir unas palabras de qué es la PAMS, qué es la Peruvian American Medical Society. Esta es una organización caritativa sin fines de lucro creada por médicos peruanos radicados en Estados Unidos en el año 73, ya hace más de 40 años, imagínense. Eran 12 los médicos, los 12 apóstoles, y a pasar del tiempo, ahora somos 250 miembros activos, y de los cuales representamos a diferentes escuelas de medicina del Perú, también algunos miembros de la organización que radican en el Perú. La organización tiene un board de directores y 6 capítulos activos en los Estados Unidos. Y en el Perú está representada por una IPREDA o ONG que hace nuestros actos presenciales y de colaboración en el Perú. La organización tiene solamente 2 objetivos: mejorar la salud de los más necesitados en el Perú y mejorar la educación médica en el Perú. Esto que aparentemente es simple es complejo, y a medida que pasa el tiempo se hace mucho más complejo. Los objetivos tratamos de cumplirlos a través de unas 15 o 20 misiones médico-educativas anuales al Perú, y con el convenio, apoyo de convenios con instituciones públicas y privadas en los Estados Unidos y también en el Perú. También debo mencionar que algunas de estas cosas son, por ejemplo, vamos a conferencias que no son necesariamente parte de una misión médica, pero lo hacemos con cariño, participando en hospitales docentes, en hospitales del Estado. Y en este momento que estamos acosados por la pandemia, esta pandemia ha tenido un efecto profundo en la PAMS para ver cómo podemos ajustarnos, cómo podemos adiestrar nuestra disponibilidad de apoyo basado en este momento en ayuda física, en ayuda de proveer material de protección personal a nuestros hermanos del Perú, pero también hacer actividades educativas virtuales, como la que hacemos el día de hoy. Y esta no es la primera ni la última de las presentaciones. Hemos tenido ya unas de 3 semanas, y viene una el día 23 de este mes de julio, en la que el doctor Jorge Ríos Pérez será el moderador, presentando al doctor Bruce Zacayas de Nueva York, del Banco de Nueva York, en la que tiene experiencia con más de 25,000 unidades de transfusiones de plasma convaleciente, de manera que eso hace la continuidad nuestra, buscando temas y personas que nos puedan ayudar en esta tarea de participar activamente con nuestros hermanos del Perú y hermanos de Hispanoamérica. Tenemos la suerte el día de hoy de contar con la ponencia del doctor José González Zamora. José es médico cirujano de la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima, Perú, donde fue la primera nota de su promoción. Él hizo residentado de medicina interna en el famoso Cook County Hospital allá en Chicago, un hospital grandísimo, que cuando yo era también joven, pasé por allá, tenía 2,000 camas, y era pues una cosa maravillosa y al mismo tiempo ocupadísimo. Él ha hecho fellowship de enfermedades infecciosas en la Rush University Medical Center también en Chicago. Tiene certificaciones en medicina interna y en infecciosas de parte del American Board of Internal Medicine. Es profesora asistente de medicina interna, directora asociada del fellowship de enfermedades infecciosas de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Miami, y trabaja en Jackson Memorial Hospital en Miami. Para aquellos que no conozcan, el Jackson es un hospital de 1,550 camas con programas completos de mucha complejidad. Es categoría 4, digamos, lo más elevado, con programas enfocados en niños y en adultos. Y ciertamente este problema de infecciones que acosa a la Florida ahora, muchos pacientes van a ese hospital, y José es parte del equipo de primera que está batallando contra esta infección. José es muy prolífico en investigación clínica y en publicaciones, y creo que vamos a estar muy satisfechos de verlo el día de hoy con nosotros. De allá, José, recibe nuestro agradecimiento eterno por la ayuda que nos vas a dar. Él presentará el tema de experiencia en el tratamiento del COVID-19 en Miami,
Estados Unidos, por supuesto, antivirales y otras terapias. José, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Valdivieso, por la presentación. Y quisiera comenzar diciendo que esta exposición va a tratar sobre el tratamiento del COVID y experiencia en la Universidad de Miami, en el Jackson Memorial Hospital. Y quisiera comenzar esta presentación con un caso clínico ilustrativo de las terapias que estamos aplicando en la Universidad de Miami. Así que empecemos con el caso clínico. Este caso clínico se presentó en nuestro hospital aproximadamente hace 2 meses. Y se trata de un paciente de 48 años que no tenía antecedentes médicos y se presentó a la emergencia del Jackson Memorial Hospital con síntomas de disnea, tos, fiebre y diarrea por 10 días. Estuvo trabajando en el aeropuerto vendiendo flores, pero no reportó ningún contacto enfermo, me refiero con síntomas respiratorios. Cuando llegó a emergencia del hospital, su saturación de oxígeno era del 90%. Así que este paciente fue tributario de oxígeno suplementario, se le colocó oxígeno en cánula binasal, 4 litros por minuto, y su saturación mejoró al 96%. Al examen físico no se detectó estertores en los campos pulmonares. Así que lo siguiente que hicimos fue pedirle estudios de laboratorio. El hemograma mostró una leucocitosis de 16.900, una linfocitopenia con un número absoluto de linfocitos de 1000, una tasa de neutrófilos sobre linfocitos mayor de 3.5. Este es uno de los parámetros de severidad en el contexto de coronavirus. La hemoglobina normal, plaquetas dentro del rango normal, y se mostró una transaminasemia con enzimas hepáticas elevadas en el rango de 160 a 170, y una creatinina normal. Como parte del estudio de un posible caso de coronavirus, se solicitó marcadores inflamatorios, entre los cuales solicitamos LDH o DHL, dependiendo, en la comunidad latina se utiliza esta denominación. Estuvo marcadamente elevado en la cifra de 1855, una proteína C reactiva de 34.5 miligramos por decilitro. Hay que destacar que las unidades utilizadas aquí es miligramos por decilitro, pero creo que en las publicaciones internacionales se utilizan más miligramos por litro, y si lo convertimos sería prácticamente 345. Una ferritina elevada de 3.209, un dímero D de 2.84 y una interleuquina 6 de 81.69. Recordemos que mayor de 40 es significativamente elevado en el contexto de coronavirus. En cuanto a los estudios complementarios, solicitamos procalcitonina, la cual estaba en un rango de menos de 0.5, 0.34. Y ya que pensábamos en un proceso respiratorio bajo, solicitamos el antígeno de Legionella urinario y el antígeno estreptocócico. Ambos fueron negativos. El estudio molecular para coronavirus, utilizando PCR en tiempo real por ELITech, fue positivo. Y como estudios complementarios, utilizamos el FilmArray para detectar la presencia de otros patógenos virales o patógenos atípicos en el contexto de una enfermedad respiratoria, y todo lo cual fue negativo. Así que solicitamos una placa o una radiografía de tórax que mostró infiltrados pulmonares bilaterales a predominio de lóbulos inferiores. Uno de los primeros puntos a destacar en este caso clínico es que el diagnóstico de coronavirus fue hecho a partir de pruebas moleculares. Hay que recordar que este es el diagnóstico, el gold estándar que tenemos al momento para el diagnóstico de coronavirus. Y en el ámbito del Hospital Jackson Memorial tenemos varias plataformas para hacer este tipo de examen. Las principales, Cepheid, ELITech y QIAGEN, y que varían simplemente en el tiempo de dar resultados. Tenemos plataformas que nos dan resultados en 1 hora y otras que demoran aproximadamente 24 horas. Y dependiendo del paciente, utilizamos una u otra plataforma. Y uno de los puntos que quisiera remarcar en este sentido es la utilidad de las pruebas rápidas. Me refiero con ello a la serología por inmunocromatografía, que básicamente es un estudio que se está utilizando, según conocemos mucho, en Perú, pero en el ámbito hospitalario, particularmente en Miami, en el Jackson Memorial Hospital, no lo utilizamos como prueba diagnóstica para tamizaje, ni en el hospital para diagnosticar pacientes con este tipo de infección. Y existen muchas razones que fundamentan el no uso de esta prueba.
Si recordamos la formación de anticuerpos, que es el fundamento de la prueba rápida, sabemos que la IgM empieza a elevarse aproximadamente a la semana del comienzo de los síntomas. Quiere decir que en la primera semana de una persona tener síntomas, la mayoría de personas tienen una prueba negativa, prueba rápida negativa. Esta es la segunda semana donde la sensibilidad de la prueba va a aumentar de forma marcada hasta llegar aproximadamente a un 80-82%. Y es en la segunda semana donde vemos la aparición de anticuerpos del tipo IgG, los cuales se van a incrementar para llegar a su pico más o menos a los 21 días y luego van a persistir de forma prolongada. No sabemos exactamente cuándo persisten, pensamos que es en el rango de 6 meses a 1 año, pero eso todavía está en investigación. Y una de las cosas muy interesantes de la IgM es que este anticuerpo, nos indica infección aguda, pero va a permanecer positivo aproximadamente 28 días y en algunos casos puede llegar hasta 2 meses. Así que lo que vemos inicialmente es que la prueba puede ser falsa negativa en la primera semana de enfermedad, pero también se han detectado casos de falsos positivos. Y sobre todo porque existe una reacción cruzada con otras cepas de coronavirus que causan el resfrío común, de las cuales mencionamos estas 4 principales. Y bueno, lamentablemente la sensibilidad y la especificidad de esta prueba ha sido cuestionada últimamente, sobre todo en el ámbito hospitalario aquí en Estados Unidos. Y bueno, hay que destacar que existen varias pruebas rápidas, aproximadamente 125 pruebas rápidas alrededor del mundo, pero de las cuales solamente 9 han tenido la autorización para el uso de emergencia por parte de la FDA. Así que al momento, si nos remitimos a las guías de tratamiento del Instituto Nacional de Salud Americano, no se recomiendan las pruebas serológicas para el diagnóstico de pacientes con coronavirus. Y tampoco se recomienda la prueba serológica para hacer seguimiento o para determinar si una persona, por ejemplo, un trabajador, está libre de infección y puede reincorporarse a su centro laboral. Esta indicación, por lo que sabemos, es muy común en el ámbito peruano, en el cual se pide al paciente una prueba rápida y la presencia de IgM prácticamente lo descarta a esta persona de regresar a su trabajo. Esta conducta me parece que no es del todo correcta y si nos remitimos a la guía nacional del Instituto Nacional Americano, pues no sería del todo correcta. Así que, y como recordamos nuevamente, la IgM puede persistir hasta 2 meses y esto no quiere decir que una persona esté contagiando o propague la enfermedad. Bueno, regresemos a nuestro paciente. En este momento el paciente tenía una leucocitosis marcada. Es así que nosotros iniciamos tratamiento antibiótico porque, como sabemos, la leucocitosis marcada no es una característica común en pacientes con coronavirus. Así que sospechamos que aparte de coronavirus había una infección bacteriana sobreagregada. El paciente lamentablemente tuvo una descompensación respiratoria y fue tributario de máscara reservorio. Y con esta máscara reservorio, que aproximadamente le dimos 10 litros, llegó a una saturación del 99%. Pero fue transferido a unidad de cuidados intensivos, en donde se colocó la cánula nasal de alto flujo a un FiO2, a una fracción inspiratoria de oxígeno del 80%. Así que en este punto, el equipo de COVID del Hospital Jackson Memorial fue consultado y dejamos algunas recomendaciones para el tratamiento de este paciente. Y nuevamente hay que recordar que este paciente fue tratado hace 2 meses, en donde las conductas terapéuticas eran completamente distintas a las que se aplican el día de hoy. Así que recomendamos suspender acitromicina en este paciente. Recordemos que el panel respiratorio fue negativo para organismos atípicos y el antígeno urinario para Legionella también lo fue. Recomendamos continuar con ceftriaxona. Le hicimos un electrocardiograma, el cual no detectó prolongación del QT, así que empezamos hidroxicloroquina. A este paciente, ya que estaba en unidades de cuidados intensivos, simplemente le dimos enoxaparina profiláctica, lo cual se da a todo paciente que está en el hospital y sobre todo en cuidados intensivos. Ofrecimos al paciente enrolarse a este estudio de tocilizumab, que se llama COVACTA, que voy a hablar en un momentito, pero el paciente se negó a participar en este estudio. Así que el paciente mejoró ligeramente, la fracción inspiratoria de oxígeno bajó a 40%, pero luego nuevamente se incrementó, así que el paciente requirió 80%. En este momento sospechamos, ya que había una descompensación respiratoria, que podía haber una complicación. Sabemos que una de las complicaciones comunes de este tipo de pacientes es la presencia de tromboembolismo pulmonar.
Así que se le hizo a este paciente una tomografía, un angiotem, el cual fue negativo. Y también se le hizo un ecocardiograma, el cual no mostró ninguna alteración. Así que en este punto vamos a evaluar lo que hemos hecho hasta ahora. Y una de las terapias que salta a la vista y que tal vez llame la atención es el uso de hidroxicloroquina. Así que hay que analizar la utilidad real de la hidroxicloroquina. Bueno, el uso de hidroxicloroquina yo creo que estuvo inspirado sobre todo en este estudio proveniente de Francia, que es un estudio, que es un ensayo clínico no randomizado de etiqueta abierta que comparó pacientes hospitalizados, 26 pacientes hospitalizados versus 16 pacientes control. Pero hay que recalcar algo, creo que es muy importante. En estos pacientes hospitalizados se incluyeron pacientes asintomáticos y pacientes con infección respiratoria alta y baja. Desde aquí ya vemos algo que no cuadra al 100% porque pacientes asintomáticos que se enrolen en un estudio para recibir hidroxicloroquina no es lo ideal. Estos pacientes normalmente no requieren ningún tratamiento. Así que este es el primer cuestionamiento que se tiene de este estudio. Sumado a esto, se excluyeron 6 pacientes del estudio por múltiples razones, pero una de ellas que llamó la atención es que pacientes que fueron transferidos a unidad de cuidados intensivos fueron excluidos del estudio. Otra razón, otras particularidades de este estudio es que a 6 pacientes se les dio acitromicina, pero no se indica cuál es la razón por la cual se decidió que a estos 6 pacientes iban a ser tributarios de acitromicina. Así que este es otro de los cuestionamientos que tenemos a este estudio. Pero lo que sí llama la atención es el outcome o el endpoint virológico que se tuvo. Así que la evaluación de estos pacientes solamente o principalmente se limitó a analizar la negativización del PCR. Y como vemos aquí, la línea negra está indicando los pacientes controles, los cuales se negativizaron aproximadamente 12.5% al sexto día de recibir la hidroxicloroquina. Ahora, al sexto día de evolución, porque estos pacientes eran controles y no recibieron ningún medicamento. Pero los pacientes que recibieron hidroxicloroquina, el 70% negativizaron el PCR al sexto día. Así que hay una diferencia significativa. Ahora, si lo vemos, si dividimos esto en 3 grupos, la línea negra sigue siendo controles, pero la línea roja acá lo dividimos en 2, pacientes que recibieron solo hidroxicloroquina y pacientes que recibieron hidroxicloroquina y acitromicina, y vemos que al quinto día estos pacientes que recibieron terapia de combinación negativizaron el 100% su PCR. Lo malo de esta evaluación es que no se incluyó ningún parámetro clínico para ver si esta respuesta virológica tenía alguna correlación con la clínica del paciente. Así que la interpretación de este estudio es que hubieron muchos problemas metodológicos, lo cual limita dar una opinión sobre la eficacia de la hidroxicloroquina en combinación o por sí sola, en combinación con acitromicina o dada por sí sola. Después de este estudio fueron publicados otros estudios muy interesantes, sobre todo de corte retrospectivo observacional, y uno de los más grandes fue publicado por la Universidad de Columbia, realizado en el Hospital New York Presbyterian Hospital, el cual incluyó 1.376 pacientes, una cantidad importante de pacientes, y evaluaron la necesidad de intubación o muerte en estos pacientes. Se incluyeron 811 pacientes en el grupo de hidroxicloroquina y 565 pacientes no lo recibieron. Los pacientes que recibieron hidroxicloroquina en este estudio eran mayores que el resto de pacientes y prácticamente tenían una enfermedad más severa. Tenían también comorbilidades como hipertensión y recibían corticoides en mayor proporción, tenían marcadores inflamatorios más altos y tenían una hipoxia más severa. Definitivamente un paciente que estaba más enfermo que el resto de pacientes que no recibió hidroxicloroquina. Y este estudio evaluó principalmente intubación y muerte, y se vio que la hidroxicloroquina no estaba asociada ni a la intubación ni a muerte, y tampoco se vio alguna asociación con el uso concomitante de la acitromicina. Hay que destacar que este estudio es de corte observacional, así que tiene limitaciones inherentes a este tipo de estudio, y la interpretación de este estudio es que la hidroxicloroquina no estaba asociado ni a daño ni a beneficio en este estudio observacional grande que se hizo en New York.
Bueno, este es el primer estudio que tuvo resultados, entre comillas, negativos en el uso de hidroxicloroquina, pero no fue el único. También se publicó un estudio hecho en el Hospital de Veteranos, en el cual, que también fue de corte retrospectivo, y que se dividió a los pacientes en 3 grupos. Unos que recibieron hidroxicloroquina, un segundo grupo que recibió hidroxicloroquina más acitromicina, y otro grupo que no recibió ninguna droga. Pero no se indicó la dosis de medicamento ni tampoco la duración de estos medicamentos. Y lo que se evaluó aquí es mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica. Una de las características de este estudio es que incluyó solamente pacientes varones. Y como ya mencionamos, 3 grupos bien marcados, bien diferenciados: hidroxicloroquina, hidroxicloroquina más acitromicina y pacientes que no recibieron ninguna terapia. Y bueno, no hubo diferencia entre los grupos en el riesgo, para el riesgo de ventilación mecánica. Y bueno, y uno de los detalles o uno de los hallazgos más importantes es que el riesgo de muerte en los pacientes que recibieron hidroxicloroquina fue más alto si lo comparamos a los otros grupos analizados. Definitivamente este estudio también tiene limitaciones. Uno de ellos es que solamente incluyó pacientes varones. La dosis y la duración de la administración de la hidroxicloroquina y la acitromicina no fueron detallados en el reporte. Definitivamente es un estudio de corte retrospectivo, así que tiene limitaciones inherentes por este tipo de estudio. No incluyeron datos de radiografía, lo cual también se correlaciona con severidad, así que este también es un limitante. Tratamientos concomitantes no fueron reportados en este informe. Y bueno, los pacientes que no recibieron o que no fueron tributarios de ventilación mecánica también tuvieron una alta mortalidad, pero no se especifica por qué sucedió esto. Así que si interpretamos este estudio, podemos decir que de acuerdo a este estudio, no hubo un beneficio de la hidroxicloroquina más acitromicina para el tratamiento del coronavirus. Y también existe una posible asociación entre hidroxicloroquina y la probabilidad de muerte. Bueno, estos son estudios observacionales muy importantes, pero como hemos mencionado, con muchas limitaciones por el tipo de estudio. Pero también existen estudios, en este momento, el primer estudio del tipo de ensayo clínico que fue publicado fue este estudio proveniente del continente asiático, en el cual se evaluó pacientes que recibieron hidroxicloroquina y se compararon con el standard of care. Lo que se evaluó principalmente en este caso fue negativización del PCR en los 28 días. Y también hubieron algunos outcomes secundarios que bueno, no lo voy a mencionar por la premura del tiempo. Pero vamos a revisar algunos resultados principales. Y el principal, y lo que llama la atención, es que no hubo diferencia en la negativización del PCR en los 28 días si comparamos los pacientes que recibieron hidroxicloroquina versus los que no lo recibieron. Y como el outcome secundario incluyó también alivio de los síntomas, esto se analizó, pero no hubo diferencia entre estos 2 grupos. Nuevamente, hubieron limitaciones de este estudio, porque no se especificó cómo se evaluó el alivio de síntomas en estos pacientes. Normalmente se utiliza un score, pero no se indicó esto en el reporte del estudio. La duración de la hidroxicloroquina en este estudio fue más prolongada de la dosis que normalmente se da. Fueron 2 semanas y la dosis también fue un poco más alta. Y de forma interesante, y creo que es un detalle importante, el estudio no alcanzó la muestra, el tamaño muestral objetivo que se estableció al inicio del estudio. Así que podemos interpretar, en base a este estudio, es que no hubo diferencia en la eliminación viral si es que tratamos a un paciente con hidroxicloroquina o le damos solamente standard of care. Así que este es otro estudio del tipo de ensayo clínico que, bueno, tiene una evaluación sobre todo virológica y no necesariamente correlación clínica, pero un estudio con resultados negativos para la hidroxicloroquina. Así que, bueno, hubieron también algunos estudios que destacaron la posible asociación con efectos adversos. Y hubo también un estudio muy grande del Sargesphere que fue retirado porque hubo algunos cuestionamientos por la información en cuanto a la data que obtuvieron de diferentes países, sobre todo de Australia y de África, en los cuales los datos no coincidían. Pero bueno, hubieron también estudios retrospectivos que llamaban la atención que habían pacientes que desarrollaban efectos adversos, sobre todo arritmias ventriculares. Es así que muchas compañías, bueno, incluida la OMS, suspendió el brazo de la hidroxicloroquina,
y también algunos laboratorios como Sanofi suspendió el reclutamiento de sus pacientes en su ensayo clínico. Novartis también lo suspendió. Y hubieron países como Francia, Italia y Bélgica que decidieron suspender el uso de hidroxicloroquina por este problema de seguridad del medicamento. Ahora tenemos información o fundamento o evidencia mucho mejor del uso de la hidroxicloroquina, porque provienen de un ensayo clínico mucho más grande, el estudio Recovery, que incluye a 1.542 pacientes y que fueron randomizados a hidroxicloroquina y lo compara con 3.132 pacientes que fueron randomizados a cuidados al standard of care. Y bueno, según este estudio, no hubo diferencia en la mortalidad y tampoco en la estancia hospitalaria. Así que este estudio llevó también a otras organizaciones a suspender sus ensayos clínicos. Y con respecto a Solidarity, inicialmente ellos suspendieron el brazo de la hidroxicloroquina, pero luego lo retomaron. Pero después de la publicación del ensayo Recovery, decidieron finalizar definitivamente el estudio o el enrolamiento a hidroxicloroquina. Y si hablamos del Instituto Nacional de Salud, también tenía un ensayo clínico que evaluaba el uso de la hidroxicloroquina. Ellos tenían un estudio que tenía como objetivo enrolar a 500 participantes. Solamente enrolaron 470 e hicieron un análisis interino de los resultados, el cual concluyó que era muy improbable que haya beneficio de la hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados. Así que, en base a este análisis, decidieron terminar el estudio con hidroxicloroquina. Y un detalle importante a lo que conllevó esto fue que la FDA suspendió o revocó el uso de emergencia de hidroxicloroquina. Así que ya no más se cuenta con esta indicación especial para el uso de hidroxicloroquina en el contexto de COVID. Ahora, hasta este momento hemos hablado del uso de hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados, pero cabe la pregunta o la interrogante de decir, bueno, de repente en pacientes ambulatorios o en casos leves podría tener algún beneficio. No tenemos ensayos clínicos al momento que nos puedan dar respuesta a este interrogante, pero tenemos un estudio muy interesante publicado en el New England Journal of Medicine que evalúa el uso de la hidroxicloroquina como profilaxis post-exposición. Es un ensayo clínico randomizado. Y si vemos los porcentajes de desarrollo de coronavirus confirmado o probable, en pacientes que utilizaron hidroxicloroquina fue 11.8%. Y en pacientes que utilizaron placebo fue 14.3%. Y bueno, esta diferencia no fue significativa. Ahora, este estudio lo pongo a discusión porque acá se evaluó la profilaxis post-exposición, pero estos pacientes recibieron hidroxicloroquina al menos 3 días después de desarrollado los síntomas. Así que no se puede denominar definitivamente profilaxis post-exposición porque fue muy tarde. Sabemos, de repente, aplicando los conceptos de VIH, la profilaxis post-exposición se da por lo menos hasta 48 horas después de la exposición. Así que esto no cuadra con la definición que tenemos de este concepto. Pero hay un detalle que podemos mencionar. Estas personas que recibieron hidroxicloroquina ya se encontraban infectadas y recibir hidroxicloroquina a las 72 horas, por lo menos después de la infección, no pudo frenar el desarrollo de los síntomas. Así que tal vez podemos concluir, claro que el estudio no fue hecho para este objetivo, para tener esta evaluación, este análisis, pero podemos concluir tal vez que existen indicios que la hidroxicloroquina, dada en una forma prematura, no va a frenar la progresión en un paciente infectado para que desarrolle síntomas. Y bueno, ahora si nos remitimos a las guías de tratamiento del Instituto Nacional de Salud, ellos no recomiendan hidroxicloroquina para el tratamiento de coronavirus, excepto en el contexto de un ensayo clínico. Y tampoco lo recomiendan como profilaxis preexposición o profilaxis postexposición. Ahora, si revisamos nuestro nuevo protocolo de tratamiento en el Hospital Jackson Memorial Hospital, nosotros ya no utilizamos hidroxicloroquina para ningún paciente. Y bueno, como mencioné, existe todavía el concepto de utilizar hidroxicloroquina en pacientes ambulatorios leves, sobre todo en países como Perú. Pero si lo comparamos a la terapia que tenemos aquí en Estados Unidos, en pacientes leves, con o sin factores de riesgo,
no recomendamos terapia farmacológica. La indicación en este sentido es solamente dar terapia de soporte. Y esto es lo que aplicamos en nuestro hospital en Miami. Así que regresemos a lo que estábamos conversando sobre nuestro paciente. Nuestro paciente se descompensó utilizando hidroxicloroquina. Y bueno, esto no se puede generalizar, pero hemos visto que la hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados no tiene ningún beneficio y posiblemente es por eso que nuestro paciente continuó su evolución, su progresión de enfermedad. Pero nosotros también quisimos evaluar la presencia de infecciones bacterianas concomitantes, así que pedimos cultivo de esputo y también tamizaje de Staphylococcus aureus meticilin resistente. Este paciente le suspendimos la hidroxicloroquina y empezamos el remdesivir. Cabe destacar que este fue el primer paciente que tratamos con remdesivir. Fue el primer lote de medicamentos que recibimos en el hospital. Hubo la función respiratoria se estabilizó, pero 2 días después empezamos metilprednisolona en una dosis de 1 miligramo por kilo, porque el paciente tenía criterios de tormenta de citoquina. Así que vamos a continuar con la presentación del paciente. El cultivo mostró bacilos gram negativos, lo cual nos llevó a escalar la terapia antibiótica y prescribir cefepima y vancomicina. Y dado que estábamos pensando en una infección bacteriana, suspendimos los corticoides. Luego, el tamizaje de Staphylococcus aureus fue negativo, así que suspendimos la vancomicina. Y el cultivo final de esputo fue negativo, solamente mostró flora respiratoria, así que también suspendimos la cefepima. Así que en este momento quisiera aprovechar este caso ilustrativo para hablar de esta droga que hemos utilizado en este paciente que se llama remdesivir. Y el remdesivir es probablemente probablemente el único antiviral que cuenta con el soporte, con el apoyo de un ensayo clínico que muestra un beneficio clínico en pacientes tratados por coronavirus. Pero también existen algunas evidencias contradictorias. El primer estudio, en realidad fueron publicados el mismo día, fue muy curioso la publicación de estos estudios de remdesivir, pero probablemente el primer estudio fue proveniente del continente asiático, el cual fue un ensayo clínico doble ciego, multicéntrico, en Hubei, el cual evaluó remdesivir con placebo y evaluó principalmente la mejoría clínica. Uno de los detalles importantes es que en este estudio no se pudo completar el número de pacientes o no se pudo enrolar a todos los pacientes. Así que el poder de este estudio para determinar beneficio clínico fue reducida marcadamente, de 80% a 58%, porque no se completó el enrolamiento de estos pacientes. Bueno, si analizamos un poco los datos que tenemos de este estudio, vemos que de las características clínicas, y este cuadro yo creo que es muy importante, porque podemos de repente limitarnos a algunos datos. En cuanto a la categoría, utilizando la clasificación de la OMS, la mayoría de pacientes de este grupo estaban en la categoría 3, es decir, que eran pacientes hospitalizados que utilizaban oxígeno. Estaban en el rango de 82%, 83%, tanto en el remdesivir como en el grupo placebo. Y también en la categoría 4, que eran pacientes que utilizaban cánula de alto flujo y que utilizaban ventilación mecánica, pero no invasiva. Estaba en el 18% y 12% en el caso de placebo. Y bueno, también otro dato importante es la duración de los síntomas antes de recibir remdesivir. Si analizamos o si comparamos el grupo de remdesivir con placebo, vemos que el grupo de remdesivir lo recibió en su mayoría 10 días, sobre todo 10 días después, más de 10 días de haber desarrollado síntomas. Y en el grupo de placebo, la mayoría de pacientes se encontraba en tenían menos de 10 días de evolución. Así que este es un dato muy importante. Y bueno, en este estudio principalmente se evaluó mejoría clínica. Y si comparamos los números en remdesivir, tenía más o menos 21 días y en placebo 23 días. Hubo una diferencia que no fue significativa. Y lo mismo pasó con la mortalidad. No hubo diferencia en este estudio. Pero si analizamos los pacientes que desarrollaron síntomas o que recibieron la droga menos de 10 días, con sintomatología de menos de 10 días, en este grupo poblacional sí tuvimos una mejoría clínica en cuestión de rapidez o una mejoría más rápida.
Claro que esta diferencia no fue significativa, pero si lo comparamos, los pacientes que recibieron Remdesivir se recuperaron en 18 días y los que recibieron placebo 23 días. Al menos existe una tendencia a decir que había una mejoría clínica no significativa en este caso, al menos una tendencia. Y bueno, acá tenemos la tasa de mejoría de estos dos pacientes, de estos dos grupos que recibieron Remdesivir y controles, y vemos que las curvas prácticamente no se separan mucho, así que no es significativo. Y otro de los análisis que se hicieron de estos pacientes es el análisis virológico, para saber si ellos eliminaban el virus de una manera más rápida. Me refiero a los pacientes que recibían Remdesivir. Y vemos, y bueno, se tomaron pruebas del tracto respiratorio alto. Cuando se hizo de esta manera, no hubo una diferencia significativa con los dos grupos. Y tampoco hubo una diferencia significativa cuando analizamos las muestras del tracto respiratorio bajo. Las limitaciones de este estudio, como lo mencionamos, no se enroló a todos los pacientes, así que hubo un poder insuficiente para determinar los beneficios clínicos del Remdesivir. Y bueno, el grupo que recibió Remdesivir, en su mayoría lo recibieron de una manera tardía, más de 10 días de evolución. Y lamentablemente se utilizaron medicaciones concomitantes, lo cual pudo afectar los resultados de este estudio. Podemos interpretarlo de esta manera. Según este estudio, no hubo diferencia en la mejoría clínica, en la mortalidad y tampoco en la eliminación del virus, si comparamos Remdesivir con placebo, pero nuevamente teniendo en cuenta estas limitaciones. Pero vino otro estudio, un estudio más grande que incluyó más pacientes, que es el estudio ACT-1, que es un estudio del tipo ensayo clínico randomizado, doble ciego, que básicamente evaluó el tiempo de recuperación. Y bueno, si analizamos, bueno, esta tabla tiene muchos datos, pero tal vez nos podríamos enfocar en la escala ordinal, que es la clasificación de la OMS, clasificación clínica, y vemos que la mayoría de los pacientes, bueno, eran pertenecientes a la categoría 5, me refiero a hospitalizados que requerían oxígeno, 6, hospitalizados que tenían ventilación no invasiva u oxígeno de alto flujo, y 7, pacientes que recibieron ventilación mecánica. Eso era principalmente la población de este estudio. Bueno, y si analizamos el tiempo de recuperación y lo separamos dependiendo de esta escala ordinal, vemos que los pacientes que recibieron oxígeno es aquí donde se ve sobre todo una diferencia significativa en tiempo de recuperación si comparamos Remdesivir con placebo, lo cual no se demostró en los otros grupos. Y bueno, si analizamos este cuadro, vemos que en la escala ordinal, sobre todo los pacientes en la escala 5 que recibieron oxígeno, existe una tendencia o existe una clara, se favorece claramente a Remdesivir si se compara con placebo. Así que este es dato muy importante. Aquí. Bueno, entonces si evaluamos los resultados, los pacientes que recibieron Remdesivir, según este estudio, se recuperaron en 11 días y los pacientes que recibieron placebo en 15 días. Y esta diferencia fue significativa, quiere decir un 30% más rápido de recuperación según este estudio. Y si analizamos la mortalidad a los 14 días, también hubo una diferencia, pero que no fue significativa. Así que podemos concluir que de repente había una tendencia hacia la mejoría de la mortalidad. Y bueno, hay que destacar que esta mortalidad estamos hablando a los 14 días. La mortalidad a los 28 días no pudo ser analizada. Hay que mencionar que este es un reporte preliminar de los datos que tenía este estudio. Y todavía se está analizando esta mortalidad a los 28 días. Bueno, podemos interpretar este estudio. Según este estudio, el Remdesivir reduce el tiempo de mejoría clínica, pero sobre todo se ve el beneficio en pacientes que son tributarios de oxígeno suplementario, que no están intubados. Y bueno, si comparamos estos estudios, y bueno, esto sirve de base también para actualizar nuestro protocolo, que lo hacemos de una forma muy frecuente en el Jackson Memorial Hospital, y al momento utilizamos Remdesivir para casos de coronavirus moderado, severo y crítico. Y bueno, también existe de repente, en cuestión de la duración del tratamiento, algunos cuestionamientos o digamos algunos detalles que vale la pena evaluar. En pacientes que no están intubados, existe un estudio que nos dice que dar 5 días versus 10 días de tratamiento con Remdesivir no tiene ninguna diferencia.
pero en pacientes intubados todavía nosotros estipulamos el uso de 10 días de tratamiento con remdesivir. Bueno, en este caso, como podrán ver, a todos los pacientes en esta última actualización del estudio se les considera tratamiento con 5 días. El problema es que no hubo suficiente medicamento en las últimas 2 semanas, así que uniformizamos el criterio para todos, pero simplemente fue porque no teníamos medicamento suficiente. Pero este problema ya se viene solucionando, así que en los últimos días vamos a recibir más lote de medicamentos. Y bueno, tenemos también datos locales sobre el uso del remdesivir en nuestra institución. Hay que destacar que el primer paciente que recibió remdesivir fue el paciente que les presenté. Esto fue el 14 de mayo de este año. A la fecha, bueno, hasta el 24 de junio teníamos 69 pacientes tratados con remdesivir. El 49% mostró una mejoría clínica. 43% de los pacientes fueron dados de alta. Y tuvimos 7 pacientes que lamentablemente fallecieron. Estos datos no han sido publicados todavía. Bueno, una vez más, hablemos de lo que pasó con nuestro paciente. Bueno, al paciente recordemos que se le dio remdesivir y 2 días después se le empezó metilprednisolona. Así que su estado respiratorio mejoró marcadamente. Actualmente, bueno, en este momento que redacté el caso clínico, el paciente estaba en cálula binasal y su saturación era 97%, pero el paciente evolucionó favorablemente y fue dado de alta. Y si analizamos la progresión de la oxigenación o el PAFI en este paciente, en el día 1 con hidroxicloroquina, cuando se inició hidroxicloroquina, el PAFI fue de 203, el cual fue deteriorándose hasta llegar a un 162. Es ahí donde se inició remdesivir. El PAFI se mantuvo estable durante los 2 días siguientes, así que se inició metilprednisolona y a partir de ahí el PAFI incrementó de una manera significativa. En el día 9 de hospitalización, el PAFI ya estaba en 237 y en el día 12, 390. Prácticamente el paciente estaba sin oxígeno suplementario y listo para ser dado de alta. Y bueno, uno de los temas más controversiales probablemente en Perú es el uso de la ivermectina. Y este medicamento, bueno, el uso de este medicamento se fundamenta sobre todo en un estudio laboratorial preclínico proveniente de Australia. Proveniente de Australia, pero acaba de destacar que este estudio fue hecho en cultivo celular, en células Vera, que son células de riñón de mono, así que no se aplican. Son estudios preclínicos que no podemos aplicarlo necesariamente al contexto humano. Y bueno, si analizamos la dosis que se utilizó para inhibir la replicación del virus, fue una dosis muy alta y que si lo convertimos a la dosis que tenemos en humanos, es prácticamente 35 a 50 veces más alta que la concentración de plasma de una dosis normal que damos actualmente de ivermectina. Y bueno, últimamente se ha publicado un estudio, bueno, es una nota de prensa, en realidad no tenemos el estudio completo, proveniente de Bangladesh, en el cual utilizaron ivermectina en pacientes con una evolución leve de coronavirus. Incluyeron 181 pacientes, pero uno de los detalles más impresionantes de este estudio es que excluyeron 65 pacientes, prácticamente el 35% de la población. Esto nos dice que hubo un sesgo tremendo y que no se puede calificar este estudio como muy preciso en cuestión de sus resultados. Y justamente excluyeron a pacientes que tenían comorbilidades. 23% de ellos tenían comorbilidades. Así que, bueno, este detalle hace que ese estudio no se pueda tomar de repente las conclusiones muy en serio. De repente, no sé si cabe esta palabra, pero no podríamos determinar un beneficio clínico basado en este estudio. Y también otra de las limitaciones de este estudio es que la muestra era muy pequeña para evaluar los outcomes clínicos que se quisieron, que tuvieron la intención de evaluar los investigadores. Así que hay muchas limitaciones de este estudio y a la fecha podemos decir que no existe un estudio clínico que apoye el uso de ivermectina en el tratamiento de pacientes con coronavirus, ni en pacientes leves, ni moderados, ni severos, ni como profilaxis preexposición, ni posexposición. Yo sé que existen algunos ensayos clínicos que se están haciendo en todo el mundo y me parece que al momento hay 15 ensayos clínicos que se están haciendo para evaluar el uso y la utilidad de la ivermectina.
pero al momento no tenemos ninguna prueba que la ivermectina sea eficaz en el tratamiento de coronavirus. Sabemos que es una droga segura en el contexto de parasitosis, pero no podemos decir lo mismo en el contexto de coronavirus. Hay que tener en cuenta que los pacientes con coronavirus complicados son sobre todo pacientes vulnerables, mayores de 65 años y con comorbilidades, lo cual difiere mucho de pacientes con parasitosis, que la mayoría son pacientes jóvenes y que en ese contexto no tienen muchas comorbilidades. Así que al momento, yo creo que utilizar la ivermectina para, con fines de ensayo clínico es adecuado. De repente el ensayo, el estudio preclínico puede justificar este objetivo, pero no me parece que existe suficiente evidencia ni justificación para utilizarlo como una política de salud pública. Pero bueno, esto es debatible y simplemente es una opinión personal. Y bueno, otra de las drogas que utilizó nuestro paciente, y les comenté sobre el uso de Covacta, el ensayo Covacta sobre el uso de tocilizumab. Bueno, prácticamente es la evaluación de esta droga, que quisiera hablar unos cuantos slides sobre esta droga. Y también los resultados son contradictorios, porque tenemos un estudio proveniente de Francia, que es del tipo de ensayo clínico, que en realidad la muestra es muy pequeña, y evaluaron sobre todo pacientes con neumonía moderada y severa, y evaluaron la necesidad de ventilación o muerte. Bueno, este estudio concluyó que el grupo de tocilizumab tenía menos riesgo de muerte o de ventilación mecánica, así que fue un estudio positivo para el tocilizumab. Lamentablemente vino otro estudio tipo ensayo clínico proveniente de Italia, el cual también evaluó la necesidad de ventilación mecánica y la muerte en estos pacientes, o también la progresión clínica, y también fue tipo ensayo clínico. Se incluyó pacientes que presentaron un PAFI entre 200 y 300, y también que tenían marcadores inflamatorios incrementados, y algunos criterios clínicos y laboratoriales que se mencionan en esta diapositiva. Pero lo que quiero mencionar sobre todo es que según este estudio no hubo diferencia en clínica, ni tampoco en ninguno de los parámetros que analizaron, ni en el requerimiento de ventilación mecánica, ni en mortalidad. Así que fue un estudio negativo para tocilizumab. Así que al momento no tenemos una evidencia, digamos, del todo sólida para decir que tocilizumab es eficaz. Nosotros en el Hospital Jackson Memorial, en los primeros 2 meses de la pandemia, utilizábamos tocilizumab como parte del standard of care, y lo utilizábamos sobre todo en pacientes con un cuadro moderado y severo, pero no solamente utilizábamos los parámetros clínicos, sino también en estos pacientes evaluábamos criterios laboratoriales, como por ejemplo los marcadores inflamatorios. Si estos marcadores inflamatorios eran sugerentes de una tormenta de citoquinas, este paciente era tributario de tocilizumab. Y también lo aplicábamos de la misma manera en pacientes severos. Pero nuestra observación fue, incluso antes de publicados estos estudios tipo ensayo clínico, es que los pacientes 24 horas después de la intubación no había mayor beneficio del tocilizumab. Así que en nuestro protocolo de manejo, basado en esta experiencia personal, no indicábamos tocilizumab si el paciente tenía más de 24 horas de intubado. Y bueno, tenemos algunos datos locales sobre el uso de tocilizumab en nuestra población en Jackson Memorial Hospital. Y bueno, básicamente vemos que tenemos una población sobre todo hispana, estamos en Miami, y población afroamericana. Las comorbilidades de estos pacientes, principalmente obesidad, muy frecuente en Estados Unidos, que puede llegar a 40% en realidad en toda la nación. En el caso de estos grupos de pacientes llegó hasta 58%. Hipertensión y diabetes fueron otras enfermedades concomitantes. Utilizamos terapias concomitantes en estos pacientes que recibieron tocilizumab, sobre todo hidroxicloroquina, ya que este análisis fue hecho en los primeros 60 pacientes que tratamos con tocilizumab. Y la segunda terapia que se indicó en orden de frecuencia fue corticoides, en un 53%. Si lo dividimos utilizando la escala ordinal de la OMS, la mayoría de pacientes, bueno, tenemos pacientes de todo tipo en realidad, la mayoría probablemente en la escala 4, tributarios de oxígeno suplementario, lo cual conforma el 40%.
Y bueno, tenemos de la categoría 5, 6, 7. Bueno, en los pacientes, en realidad en los pacientes hospitalizados sin utilización de oxígeno, prácticamente no lo utilizamos. Solamente en un paciente se utilizó por unas características, bueno, una descompensación que no llevó a una descompensación de la saturación, pero sí manifestaciones clínicas que hacían presagiar que se podía complicar. Así que solamente en un paciente lo utilizamos que no fue tributario de oxígeno. Y si vemos nuestros outcomes en cuestión de complicaciones infecciosas, vemos que 16 pacientes, lo cual conforma un 26% de los pacientes, desarrollaron complicaciones infecciosas. Y bueno, nuestra mortalidad fue del 15%. ¿Okay? Es otro dato muy importante. Bueno, esos fueron nuestros datos locales, que todavía no han sido publicados, pero pronto estará disponible porque ya lo hemos remitido para publicación en una revista de aquí local. Pero bueno, como mencioné, el tocilizumab ya no forma parte del standard of care de nuestro hospital. Ahora hemos cambiado completamente y estamos usando o estamos aplicando ensayos clínicos para la aplicación de tocilizumab. Hemos terminado hace poco el estudio COVACTA, que es el ensayo clínico de tocilizumab, y bueno, está sponsoreado por Roche y ya se completó el enrolamiento de 450 pacientes. Al momento tenemos activo el ensayo clínico EMPACTA, que está sponsoreado por Genentech, y actualmente estamos enrolando pacientes y el objetivo es completar 379 pacientes. Y pronto se viene un tercer estudio, un tercer ensayo clínico que es REMDACTA, que va a comparar pacientes que están tratados con remdesivir más tocilizumab, y esto lo vamos a comparar con pacientes que reciben solamente remdesivir. Este estudio es sponsoreado por Roche y va a empezar muy pronto el enrolamiento de pacientes. Bueno, y si repasamos una vez más en nuestro protocolo de tratamiento, tenemos un algoritmo que de repente va a simplificar algunas cosas. En pacientes con criterios de severidad, me refiero con un PAFI menor de 300, que no requieren ventilación mecánica, a estos pacientes se les considera para el ensayo clínico EMPACTA. ¿Okay? Este ensayo clínico nuevamente va a evaluar el uso del tocilizumab. Y en estos pacientes también se les ofrece remdesivir como el antiviral de primera elección, como ya lo hemos repasado. Y bueno, se le administran las medidas de estándar si el paciente desarrolla ARDS, el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Si el paciente mejora a las 36 horas siguientes, bueno, simplemente se continúa esta terapia de soporte, pero si no mejora, tenemos la posibilidad de ofrecer corticoides como medida última, como medida, digamos, heroica de rescate. Utilizamos metilprednisolona, pero hay que destacar que la dosis que utilizamos es baja. No utilizamos de ninguna manera pulsos de metilprednisolona, eso no está indicado. Ahora, si repasamos el otro grupo de pacientes que requieren ventilación mecánica, estos pacientes ya no son tributarios de ser enrolados para EMPACTA. Ese es un criterio de exclusión. Pero estos pacientes todavía reciben remdesivir. En este punto, si el paciente ya está ventilado, tenemos otros ensayos clínicos que se pueden ofrecer al paciente. Uno de ellos se evalúa el uso de aviptadil, en un momento vamos a aclarar lo que significa, y también se considera células mesenquimales. Pero una de las terapias muy importantes, las cuales estoy difundiendo muchísimo desde el inicio de la pandemia, es el uso del plasma de convaleciente. Bueno, y esto principalmente trabajamos con el acceso expandido del plasma de convaleciente de la Clínica Mayo, y lo ofrecemos a pacientes que tienen criterios de severidad o criterios de pacientes críticos. Hace poco se publicó el resultado de 20,000 pacientes, los cuales fueron tributarios de plasma de convaleciente por este ensayo o por este estudio del acceso expandido de la Clínica Mayo. Y bueno, vamos a repasar algunos datos. Todos los puntos amarillos son los centros de investigación que están conectados a la Clínica Mayo para dar el plasma de este tipo de acceso expandido. Y si vemos exactamente los outcomes, hay que destacar que este tipo de estudio básicamente va a evaluar la seguridad y el acceso del plasma del convaleciente. No es un estudio que va a evaluar eficacia. Así que lo que vamos a ver aquí, sobre todo para seguridad, son los efectos adversos. Y bueno, acá hay muchos números, pero podría resumirlo de la siguiente manera.
menos del 1% de los pacientes desarrollaron efectos adversos serios atribuidos al plasma del convaleciente. Así que podemos concluir en base a este dato que es una medida ciertamente segura. Y si evaluamos la mortalidad, nuevamente este estudio no estaba diseñado para evaluar eficacia ni mortalidad, pero simplemente como un dato descriptivo, la mortalidad en estos pacientes fue del 8%. Hay que destacar de repente, y claro, hay que tener en cuenta múltiples variables, pero hay que destacar que si lo comparamos con un dato histórico tal vez, los pacientes de este tipo, severos y críticos, normalmente tienen una tasa de mortalidad alta, del rango del 40, incluso hasta 80% se llegó en algún momento en Nueva York. Así que esta tasa de mortalidad es baja, relativamente hablando, porque, bueno, nuevamente, esto no es un estudio de eficacia. Y acá vemos la distribución de la mortalidad en las semanas que se aplicó plasma de convaleciente. Y bueno, en promedio, bueno, se pudo ver que desde el inicio hasta el final de este análisis, la mortalidad disminuyó de una forma marcada. Pero simplemente es un dato descriptivo. La conclusión de este estudio, al momento del reporte de estos 20.000 pacientes, es que el plasma es una medida segura y que no tiene riesgo de complicaciones. Y posiblemente, y esto está por confirmar, que mejore la sobrevida, justamente por este dato de la mortalidad del 8%, lo cual llama la atención de una forma favorable. Así que lo que se recomienda, dado esta información, es que se cambie los ensayos clínicos al momento, bueno, esta recomendación de la Clínica Mayo, que ya no se evalúe seguridad, sino que se evalúe sobre todo eficacia clínica y mortalidad. Y también tenemos nuestros datos locales del uso del plasma de convaleciente en el Jackson Memorial Hospital. Al momento que hice la exposición en realidad, teníamos 23 pacientes a los cuales se le había administrado plasma de convaleciente. Y bueno, si vemos algunos datos, la edad, sobre todo, digamos, la media de la edad es de 59 años. Y bueno, si evaluamos otro tipo de datos, y yo creo que los más importantes vienen a continuación, las complicaciones en estos pacientes, vemos que hubieron varias complicaciones, pero ninguna de estas complicaciones fueron atribuidas directamente al plasma de convaleciente. Así que nuevamente nosotros pensamos que es una medida completamente segura. Y si vemos otros outcomes, por ejemplo, la sobrevida, el 74% de pacientes están todavía con vida y probablemente con un beneficio clínico claro del plasma del convaleciente. Nuestra mortalidad en general fue 26%, y hubieron infecciones secundarias, que fue relativamente alta en realidad, 70%, pero nosotros creemos que no fue atribuido al plasma de convaleciente. El problema es que en estos pacientes severos y críticos se administran otras terapias, y si vemos las terapias concomitantes que se administran, básicamente son tocilizumab, un inmunosupresor en el 57% de los pacientes, y metilprednisolona en el 43% de pacientes. Posiblemente esto haya contribuido a que las infecciones secundarias sean altas. Bueno, ¿qué es lo que podemos interpretar de nuestros datos? Que esta administración de plasma de convaleciente es segura y que necesitamos más estudios para evaluar la eficacia real de este tipo de estrategia terapéutica. Y bueno, para finalizar, quisiera mencionar otras terapias que estamos aplicando en el Jackson Memorial Hospital y en la Universidad de Miami. Una de ellas, como ya mencioné, en pacientes que están intubados, que tienen el síndrome de distrés respiratorio del adulto, con un BAFI menor de 300 y con un PIB mayor de 5, estamos aplicando lo que es la terapia con células mesenquimales. Así que esta terapia es muy novedosa. En realidad, el fundamento de esta terapia es que disminuye la inflamación. Bueno, es anticitoquina y bueno, son células mesenquimales de cordón umbilical, las cuales promueven la regeneración pulmonar a través de un mecanismo paracrino y disminuye la fibrosis. Así que son células que van a detectar la injuria pulmonar y van a tratar de reparar el tejido pulmonar. Así que este ensayo clínico se está llevando a cabo en la actualidad en el Jackson Memorial Hospital. Y otra de las drogas que se utilizan en el contexto de un paciente intubado con síndrome de distrés respiratorio del adulto es el Aviptadil, que es una forma sintética del polipéptido intestinal vasoactivo. Y bueno, también tiene propiedades anticitoquina que mejoran la función pulmonar y también regulan o promueven la formación de la sustancia surfactante. Y bueno, actualmente estamos haciendo el ensayo clínico con Aviptadil.
Y bueno, el objetivo es enrolar 144 pacientes. Unas palabras breves sobre la anticoagulación. Sabemos que esta es una de las estrategias que se utiliza mucho en algunos centros peruanos, pero simplemente quiero compartir la experiencia que tenemos aquí en el Jackson Memorial Hospital. Nosotros no incluimos en nuestro tratamiento la anticoagulación preventiva o la anticoagulación con dosis escalonada, ni la anticoagulación empírica total. Eso no lo aplicamos. Lo que nosotros aplicamos es simplemente la anticoagulación, o no anticoagulación, digamos la profilaxis, como cualquier paciente que no tenga coronavirus. Así que la anticoagulación no es una medida absoluta que se indique en todos los países del mundo. Eso depende mucho de la institución y personalmente, y bueno, yo creo que no existe todavía un sustento muy fuerte sobre el uso de la anticoagulación, y sobre todo por esa razón nosotros no la aplicamos en el Jackson Memorial Hospital. Todo paciente simplemente es como si no tuviera coronavirus, se aplican los mismos conceptos en cuestión de anticoagulación y de profilaxis. Otra de las terapias que tenemos como parte de ensayo clínico es el intercambio de plasma, que tenemos un protocolo. En realidad el fundamento de esto es barrer todas las citoquinas que ocurren durante esta tormenta de citoquinas en la segunda fase de la enfermedad. Y bueno, tenemos aquí un protocolo de 8 días que incluyen sesiones de plasmaféresis con el uso de corticoides. Y bueno, se está evaluando actualmente y estamos enrolando pacientes. Y luego tenemos el óxido nítrico, que el óxido nítrico, como sabemos, es una sustancia que va a incrementar el flujo sanguíneo. Y lo estamos utilizando de forma inhalada en pacientes sobre todo con un cuadro moderado de la enfermedad. Y se utiliza este device para administrar, que es portátil, para administrar el óxido nítrico. No solamente este óxido nítrico tiene propiedades de incrementar el flujo sanguíneo, sino también tiene propiedades a nivel de laboratorio antiviral. Así que ese es el fundamento de la utilización y estamos enrolando pacientes. Y otra de las terapias que utilizamos en la Universidad de Miami es este inmunosupresor, baricitinib, el cual pertenece a los JAK2 inhibitors, pero también tiene propiedades antivirales importantes. Así que también lo estamos utilizando como parte de nuestro tratamiento. Pero es como ensayo clínico. Bueno, para terminar, vamos a mencionar las conclusiones de esta charla. Así que la primera conclusión es que la hidroxicloroquina, basado en la evidencia que tenemos y en las prácticas, en las guías de tratamiento del Instituto Nacional de Salud, y bueno, también prácticas locales que tenemos a nivel de Jackson Memorial Hospital y la Universidad de Miami, no está recomendado para el tratamiento de coronavirus en pacientes hospitalizados. Y nosotros no lo aplicamos tampoco en pacientes ambulatorios. El remdesivir es la única droga antiviral que ha demostrado un beneficio clínico en pacientes hospitalizados. Sin embargo, no ha habido una reducción de la mortalidad en el contexto de este ensayo clínico. Pero creemos que de repente, si se incorporan más pacientes o de repente en otro ensayo clínico que esté dirigido sobre todo a pacientes menos severos, posiblemente pueda haber una reducción en la mortalidad. Esto es simplemente una opinión personal. No sé si esto vaya a replicarse en el futuro, pero estamos teniendo una experiencia muy positiva con remdesivir. Así que tenemos la esperanza que de repente estos conceptos cambien a favor del remdesivir. Bueno, con respecto al tocilizumab, los datos son inconclusos al momento y necesitamos más ensayos clínicos. Con respecto al plasma del convaleciente, está siendo utilizado mucho más a nivel de todo el país. Es una terapia ciertamente segura, pero necesitamos estudios que evalúen la eficacia. Existe un estudio, y de repente para mencionarlo de manera muy rápida, un estudio proveniente de Asia que evalúa la eficacia del plasma de convaleciente y que no detectó mayor beneficio clínico. Pero este estudio era limitado, sobre todo porque no se cumplió con enrolar a todos los pacientes, así que no tiene un poder suficiente para determinar un beneficio clínico importante. Y bueno, las terapias de las células mesenquimales y el péptido intestinal vasoactivo son potenciales tratamientos para el síndrome de distrés respiratorio del adulto en el contexto de COVID. Bueno, y con eso concluyo mi presentación y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muy agradecido, José, por tu presentación tan elegante y tan completa.
nos has paseado por el bosque este de la esperanza y también la depresión, ¿no? Porque no tenemos el tratamiento curativo todavía contra esta enfermedad, tampoco tenemos la vacuna, de manera que con eso te voy a pasar algunas preguntas que he recibido en la computadora y también en mi teléfono. La primera es una protesta de un colega en relación al hecho de que es inadmisible que en esta época, con tanta desgracia del COVID-19, hubiese tanta corrupción encima de ello. Hay gente que comercializa con el oxígeno, gente que compra un montón de medicinas para tenerlo para sus empleados, por ejemplo, etcétera, sin necesidad de ser completamente indicado, ¿no? No sé si quieras comentar al respecto, pero es ciertamente una cosa que ocurre en el Perú aparentemente, pero también lo sé que ocurre en otros sitios, ¿no? No sé si quieras comentar al respecto, José, pero creo Sí, que bueno, lamentablemente es un problema que vemos, creo que hay algunas prácticas que son negativas y de forma endémica en Perú, y lamentablemente existe personas que aprovechan la pandemia para justamente su beneficio propio. Pero creo que lo que nos queda a nosotros es simplemente crear conciencia en la población para que estas prácticas, para que estas costumbres que no nos dejan bien como país, se eliminen poco a poco. Pero yo tengo confianza de que la mayoría de personas, la gran mayoría, y yo creo que estos son simplemente unos casos aislados, yo creo que la mayoría de la población tiene una voluntad de apertura, una voluntad de ayudar, solidaria. Yo creo que la voluntad del peruano en este sentido hay que destacarla, y yo creo que no se puede generalizar y simplemente son casos muy puntuales que preferiría pensarlo de esta manera y tener toda la positividad o el ánimo de decir que esta situación la vamos a sobrellevar de la mejor manera y vamos a salir de esta juntos todos los peruanos. claro que sí. Otra pregunta que se hace es que a consecuencia de las noticias del éxito de la metilprednisolona en Inglaterra, ¿no? Ahora ya ha sido parte del tratamiento de muchas instituciones. La pregunta se hace es, ¿qué te parece el uso de dexametasona o inclusive colchicina como droga antiinflamatoria en pacientes que se sospecha por la tormenta esta de citoquinas, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta. En realidad, el estudio que mostró beneficio en el tipo de ensayo clínico fue con la dexametasona. Y según este Sí. estudio, hubieron beneficios sobre todo en pacientes hospitalizados que estuvieron tributarios de oxígeno o que estuvieron en ventilación mecánica. Es en estos pacientes que se disminuyó de forma significativa la mortalidad. Pero fue una dosis de dexametasona solamente de 6 miligramos al día, utilizada en un rango máximo de 10 días. Así que hay que tener muy en cuenta estos detalles. Y yo creo que sí, se tiene que instaurar este tipo de terapias, ya que tiene el fundamento en un ensayo clínico. Así que creo que es una de las cosas que estamos incluyendo en nuestro protocolo también. Y si queremos utilizar metilprednisolona, hay que ser muy cuidadoso, porque como mencioné, la metilprednisolona no, al momento no lo estamos indicando como terapia de pulso, que se viene indicando a veces en algunos centros 500 miligramos, 1 gramo de metilprednisolona al día. Yo creo que eso es inadecuado. A la luz de la evidencia, creo que una dosis baja de metilprednisolona, de repente, haciéndolo, teniendo de repente como equivalente los 6 miligramos de dexametasona, máximo tendríamos que dar 32 miligramos de metilprednisolona, o de repente 0.5 miligramos por kilo a día. Eso sería tal vez la conducta a tener en este tipo de pacientes. Yo confundí la pregunta porque sé que el hospital Loaiza, el servicio de infecciones, a un colega ha reportado sobre los pulsos de metilprednisolona, pero entiendo lo que tú mencionas. Otra cosa es la siguiente, se comenta de que a pesar de la controversia que existe entre el valor clínico de la hidroxicloroquina y la ivermectina para la lucha contra el COVID-19, que ciertamente en Estados Unidos no se justifica ahora, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál es tu opinión de usarlas bajo la justificación de que es mejor hacer algo que no hacer nada? Porque es el problema del clínico en países pobres, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta al respecto, José? Bueno, yo creo que no utilizar hidroxicloroquina en este contexto no es no hacer nada. Yo creo que no sabemos exactamente lo que estamos haciendo con hidroxicloroquina. Todos pensamos que tal vez estamos haciendo un bien, pero existe la posibilidad que también estemos favoreciendo que el paciente tenga más efectos adversos.
y que posiblemente el paciente, confiado en el efecto de la hidroxicloroquina, llegue más tarde al hospital con hipoxemia y esto produzca mayor daño pulmonar, ya que las terapias de soporte son la primera línea de tratamiento en este tipo de pacientes. Yo creo que no hay que verlo de esa manera, hay que verlo de que la principal terapia en pacientes ambulatorios, y yo creo que hubo un estudio muy importante que bueno, ha sido motivo de mucha atención de la prensa y me parece con mucha justificación de los doctores Fernando Mejía de Perú y de Jorge Alave, el cual muestran que uno de los principales predictores de muerte en pacientes con coronavirus es sobre todo la desaturación, la hipoxemia. Es así que la principal medida que se tiene que hacer en los pacientes ambulatorios no son terapias farmacológicas inciertas, sino la monitorización muy cercana de la saturación, porque eso es lo que va a mejorar o va a disminuir la mortalidad en estos pacientes. Hay una pregunta acá que se refiere a la mortalidad por COVID-19. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos de que a pesar que la incidencia de infecciones y de admisiones al hospital sigue subiendo, la mortalidad sigue bajando, por el hecho de que los médicos sabemos tratar a estos pacientes mucho mejor que antes. Con ese contexto, la pregunta es, ¿cuál es la mortalidad del COVID-19 en su centro en comparación con Lima, en la que ellos consideran que sea el 50%? Por eso es que esto es relativo, depende de qué tipo de paciente estemos hablando, ¿no? ¿Cuál es tu promedio de mortalidad en el Hospital Jackson Memorial, José? Bueno, sí, eso hay que destacar, que las poblaciones son de todas maneras distintas y en el Hospital Jackson la población que se maneja es ciertamente muy complicada, con muchas comorbilidades, pero aún así nuestra mortalidad más o menos es del rango del 8 a 15%. Ok, perfecto. Una pregunta que ha venido es, la geografía del Perú pues es un poquito accidentada, ¿no? No es tomar una carretera e irse de punta a punta, pues de Puno a Lima, ¿no? Eso demora mucho. Y tenemos gente que se enferma también adentro, en el Perú profundo, donde no existe la tecnología para hacer pues, tomografía computarizada, determinaciones, etcétera, de índices sofisticados como interleukin 6, etcétera. ¿Cuál sería los métodos más importantes para el diagnóstico y el tratamiento del COVID-19 en esa población, en esos lugares? No sé si me he explicado bien, José. Sí, sí, claro que sí. Sabemos que todas las limitaciones que existen en las zonas profundas del Perú, que no tenemos exámenes de laboratorio y imagenológicos que nos puedan apoyar para el diagnóstico y monitorización. Pero como comenté, lo principal en este grupo de pacientes que desarrollan coronavirus complicado sobre todo, es que ellos desarrollan desaturación. Así que yo creo que lo principal, si tenemos que tener alguna medida que mejore tal vez los outcomes, las consecuencias o que mejoren los resultados del tratamiento con coronavirus en el contexto peruano, sería de repente replicar lo que se hace en algunas ciudades de Colombia, que en realidad lo vi con mucha envidia sana en realidad, porque los kits que se distribuyen en la ciudad de Medellín constan de saturómetro, gel antibacterial y paracetamol. Y se está creando la conciencia de que lo principal es la monitorización de la oxigenación. Es así que la persona, si tiene una saturación menos de 94%, no tiene que esperar a que la medicina incierta, me refiero de repente a medicinas como hidroxicloroquina, ivermectina, vayan a actuar, sino que en este momento es cuando deberían ir al hospital para tener atención inmediata y tener oxígeno suplementario. Yo creo que esa sería la mejor conducta a hacer en estos lugares alejados. Y una pregunta que también llega es el hecho de que ciertos pacientes pues, tienen la coinfección bacteriana, ¿no? ¿Con qué frecuencia tú la ves y hasta qué punto eso compromete el resultado de tus terapias? Sí, en realidad la coinfección bacteriana no es algo que lo veamos con mucha frecuencia. En realidad, y al inicio de la pandemia, considerábamos que la coinfección bacteriana era un fenómeno muy raro y solamente damos antibióticos del tipo, bueno, antibióticos en general, en personas que tienen una placa radiográfica que sugiere un compromiso lobar, que tal vez no sea del todo compatible con coronavirus, pensando que en estas personas tienen infección bacteriana concomitante y también en aquellas personas que tienen una procalcitonina mayor de 0.5. Es solamente en este contexto que consideramos terapia antibiótica. Pero si estos criterios no se cumplen, no lo utilizamos. Y ciertamente, viendo los datos que tenemos y también la experiencia personal,
la infección bacteriana concomitante no es muy común. Perfecto. Otra pregunta es la siguiente. Como tú sabes muy bien, el Remdesivir no ha sido no solamente escaso, sino a veces no está presente en ciertas regiones de Estados Unidos. A pesar de ello, un colega pregunta o dice que Estados Unidos ha monopolizado el Remdesivir. ¿Y cuál es su opinión? Bueno, bueno, no se puede negar los hechos. Hace poco salió una noticia de que Estados Unidos prácticamente había acaparado todo el suministro global de Remdesivir en los próximos 3 meses. Bueno, este es un hecho irrefutable y bueno, desde la comunidad científica creo que como médico y todos los médicos lamentamos que todas las personas no puedan recibir Remdesivir en todos los países, que sería lo ideal. Yo tengo la confianza en realidad de que este problema de acaparamiento tal vez vaya a solucionarse pronto y que tal vez el suministro de Remdesivir vaya a mejorar y que todas las personas puedan recibir este medicamento. Yo tengo la confianza de que esto suceda en un futuro cercano. José, se ha sugerido que quizá terapia de combinación sería mejor contra esta enfermedad y he escuchado comentarios acerca del uso quizá de Remdesivir con plasma convaleciente. ¿Tienes alguna información al respecto? Sí, como vimos, el plasma del convaleciente prácticamente actúa como un antiviral y que también tiene propiedades inmunomoduladoras. Hay algunas personas que dicen, basándose en los estudios que tenemos Remdesivir, que uno de ellos muestra resultados negativos y otro que solamente muestra mejoría clínica, pero no mejoría en la mortalidad. Una de las estrategias sería combinar 2 antivirales demostrados a la fecha, como es el plasma de convaleciente y el Remdesivir, y también agregar, en este sentido, la terapia o la propiedad inmunomoduladora del plasma del convaleciente. Esta es una de las teorías que estamos formulando y en realidad lo aplicamos en la práctica diaria, ya que los pacientes que no responden del todo a Remdesivir los consideramos para terapia con plasma de convaleciente aquí en nuestra institución. Yes. Sería bueno también que se comente, hay un colega que pregunta sobre las limitaciones del Remdesivir en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Es una experiencia con un paciente enfermo del COVID que tenga además insuficiencia renal crónica en la que le ha dado todo Remdesivir? Sí, no tenemos muchos datos al respecto, pero sí hemos tenido algunos pacientes con enfermedad renal crónica en las cuales le hemos dado Remdesivir como terapia de rescate prácticamente, pero no tenemos muchos datos al respecto. Yeah. Otro comentario que se dice, que es verdad, que aparentemente en el pasado decíamos que esta enfermedad afectaba a la gente adulta mayor generalmente, ¿no? A los comprometidos con enfermedades crónicas y que los niños era muy raro. Ahora en Estados Unidos como se está cambiando eso, ¿no? Gente entre los 30 y 50 años están hospitalizándose ahora. ¿Cuáles son los comentarios al respecto? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, esta demografía ha cambiado significativamente y vemos que ahora que el rango de edad de los pacientes hospitalizados en el Jackson Memorial Hospital viene de 18 años hasta 35 años. Y esto ha cambiado en los últimos 2 meses, en la cual teníamos un promedio de edad de 60 a 65 años. Yo creo que hay muchos factores que influyen en esto y bueno, uno de ellos es que son los jóvenes, y lo vemos todos los días en las noticias, que no acatan las medidas de mitigación. En este sentido, y también vemos las protestas que se suscitaron en las últimas semanas en Estados Unidos, lo cual contribuyó, que estaba conformada básicamente por gente joven. Y después de estos sucesos se vio un repunte de estos casos en personas jóvenes. Yo creo que esto tiene definitivamente aspectos negativos, pero bueno, si queremos verlo de una manera algo positiva, en estos pacientes la mortalidad no es tan alta como en los pacientes vulnerables, pero definitivamente estamos viendo también, no en una proporción tan alta, pero también casos complicados y mortalidad en pacientes que no tienen enfermedades concomitantes y que son pacientes jóvenes. Una pregunta que acaba de llegar es el efecto del COVID en gente embarazada y cómo se trataría ese paciente. Bueno, al momento el COVID en gente embarazada, bueno, tal vez la pregunta va por la transmisión vertical del COVID, lo cual en realidad no se ha demostrado. Existen algunas teorías que nos dicen que posiblemente haya transmisión vertical justamente por unas publicaciones tipo reporte de casos nada más que se han encontrado el coronavirus cuando se utilizó esta metodología de PCR en cordón umbilical. Así que posiblemente haya la teoría de que haya una transmisión vertical. También se ha visto en recién nacidos que probable que bueno, con las limitaciones del caso,
se han descrito que estos recién nacidos, sobre todo en Canadá, hay un caso reporte muy bien documentado, que estos recién nacidos fueron infectados por coronavirus inmediatamente después de su nacimiento. Así que no sabemos, que probablemente sea un sustento para decir que hay una transmisión vertical por coronavirus, pero al momento no se puede comprobar. En pacientes embarazadas, en realidad, no hemos visto que la mortalidad sea más alta. Así que, y bueno, eso lo diferencia sobre todo de la influenza, que tenemos, que en la influenza necesariamente sí veíamos una mortalidad y una tasa de complicaciones más altas, pero en coronavirus no lo estamos viendo. Yeah. Una pregunta que un colega hace, que tú comentaste durante tu presentación acerca del limitado valor que le has encontrado en el tocilizumab. Ellos preguntan o dicen que si se usa en un paciente intubado después de las 24 horas ya no es útil, ¿es verdad? Sí, bueno, en realidad, esa es nuestra experiencia personal. No hemos visto mayor beneficio de un paciente que ya está intubado más de 24 horas utilizar esta droga para combatir la tormenta de citoquinas. Y bueno, en realidad hay algunos, yo creo que esta apreciación va de acuerdo con otros investigadores también, porque en el estudio, por ejemplo, Impacta, este ensayo clínico que va a comenzar, están excluyendo a pacientes intubados para ser enrolados en el estudio de tocilizumab. Así que al momento yo creo, basado en experiencia personal, claro está, y que probablemente sea sesgada y que no tenga un valor muy amplio a la luz de las investigaciones, es que el tocilizumab lo podríamos utilizar dentro de las 24 horas de intubación o antes de la intubación, pero después de ello, el beneficio clínico es muy bajo. Perfecto. La última pregunta, José, hemos abusado de tu tiempo acá. Colega pregunta que hicieras un comentario de los efectos antiinflamatorios y antivirales de la acitromicina y su uso potencial en pacientes con cuadros leves o moderados. Sí, bueno, la acitromicina es otra de las drogas que nosotros hemos dejado de utilizar. Yo sé que existe algunas teorías, no sé si del todo bien fundamentadas, porque no están basadas en ensayos clínicos ni en estudios sólidos de su efectividad. Pero claro, existe digamos, el concepto teórico que podría tener una eficacia una propiedad inmunomoduladora antiinflamatoria. Pero yo creo que eso más se queda en el ámbito teórico. No hemos visto que eso se replique en la práctica clínica y al momento, en realidad, en mi institución no lo estamos utilizando en este contexto. Ya, hay dos cosas que ha venido acá que tenía temor que iba a preguntarse. Ese que comentase acerca del valor del dióxido de cloro en el tratamiento de esta enfermedad. Sí, bueno, el dióxido de cloro es una de las terapias que creo que ha ganado popularidad de una mala manera, me parece, porque nunca se le dio tomar mucha importancia ni difundir en los medios, ya que el dióxido de cloro no es una terapia que no tiene ningún sustento científico. Así que nosotros no lo recomendamos ni para coronavirus ni para otra enfermedad. No creo que tenga fundamento utilizar el dióxido de cloro para ninguna afectación, sea infecciosa o no infecciosa. Y yo creo que si se consume este dióxido de cloro, se expone a la persona a desarrollar efectos adversos significativos y algunos muy graves, como por ejemplo insuficiencia respiratoria por el desarrollo de metahemoglobinemia, insuficiencia hepática, efectos adversos gastrointestinales, que definitivamente van a contribuir a la que la persona se complique en vez de mejorarse. O sea, la lejía es buena para lavar, pero no para tomársela. Sí, definitivamente hay que limitar el uso del dióxido de cloro solamente para limpieza, pero no para uso personal. Y de todas maneras no sirve como una terapia aceptada. Pregunta, acaba de llegar a la relación de la tuberculosis y el COVID-19. Me imagino se referirán a pacientes inmunocomprometidos, ¿no? SIDA, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, lamentablemente ese tipo de casuística no lo hemos visto aquí. Yo sé que en Perú están recibiendo algunos pacientes, los primeros pacientes con esta coinfección, pero me parece que todavía no está sistematizado y no sabemos exactamente cuál es la implicancia o cuáles son, digamos, si el outcome es mucho peor en este tipo de pacientes. Me parece que es de repente un campo que se tiene que investigar y es muy interesante tal vez hacerlo en el futuro. José, para no abusar, hay una última pregunta de verdad. Es la declaración reciente de la OMS y de otros, ¿no? Que la transmisión del COVID en parte ya sea a través del aire. ¿Algún comentario al respecto? Yo sé que es no es tratamiento antiviral, pero una opinión tuya, por favor. Sí, yo creo que, bueno,
existen un grupo de investigadores, se ha de repente difundido esta información, más de 200 investigadores sugiriendo o bueno, indicando que la transmisión por aerosol es muy posible. Y bueno, hay que destacar que de repente en el contexto práctico, al momento no está aceptada ampliamente la propagación por aerosol. A nivel de la comunidad, todavía se cree, y la OMS lo determina de esta manera y también la CDC, porque las recomendaciones no han cambiado, es que la transmisión es básicamente por gotitas respiratorias. Es así que la transmisión por aerosol no se considera una propagación importante a nivel de la comunidad. Pero esto no necesariamente se va a aplicar en el ámbito hospitalario, ya que sabemos que existen algunos procedimientos que estimulan la formación de aerosoles en el hospital. Es por eso que recomendamos a las personas, a los profesionales de la salud, utilizar la máscara N95, ya que la inducción del esputo, la broncoscopía, la nebulización, el uso de cánula nasal de alto flujo, todo ello contribuye a la aerosolización. Es por eso que en el ámbito hospitalario sí se considera este tipo de propagación y claro está, hay que utilizar la mascarilla N95 en este contexto. Muy agradecido, José. Vamos a empezar y a terminar a tiempo. De manera que quisiera agradecerte a nombre de PAMS, José, por su exposición tan brillante, tan completa. También agradecer a la gente que nos ha acompañado el día de hoy, muy agradecido, e invitarlos al siguiente webinar de la PAMS, que será el día 23 de julio, sobre el tema de la transfusión de plasma convaleciente, a cargo del doctor Sakai de Nueva York, que tiene experiencia con más de 25,000 transfusiones, de manera que vamos a aprender un poquito de ello. De todas maneras, María, a ti, a la directiva de PAMS y a José nuevamente mi agradecimiento profundo por la oportunidad. Buenas noches, gracias. Gracias.